Bueno, seguimos. Aquí vamos a explicar el ejercicio 7 de la guía de hidrodinámica. Entonces este ejercicio está dividido en dos partes. Primero, este tanque que tiene un diámetro de 1,2 metros, en el cual tiene una cota hasta una altura de 0,8 metros de agua, ¿sí? Esta cota 0,8 metros de agua. En la base hay un agujero de 2 centímetros de diámetro, y lo que nos está pidiendo en la primera parte es la velocidad al inicio de salida del fluido, aplicando Bernoulli. Bueno, entonces acá lo importante es dónde aplicamos Bernoulli, dónde es la entrada, dónde es la salida, qué estado contra qué otro estado estamos comparando. Entonces en este tanque la estrategia para realizar es, ya lo está señalando acá, este va a ser punto 1, la entrada, y acá la salida. Y acá planteamos Bernoulli tanto para la entrada como para la salida. Tenemos la altura, la energía de presión, la velocidad a la entrada, y a la salida también la altura, la energía de presión y velocidad. Acá Bernoulli está expresado en valores de altura, ¿sí? En valores de altura. Bueno, ahora vamos a analizar por qué esto está a cero. Acá dice ¿por qué cero? ¿Por qué es eso? Bueno, vamos a ver. Altura 1 es un valor. Estamos comparando este estado contra este otro. Entonces hay una diferencia en una cierta altura. La presión en 1. ¿Dónde es la presión en 1? Tenemos acá la presión y estamos comparando con la presión en este punto. Y en ambos lados la presión es la atmosférica. Entonces, si en ambos lados tenemos la presión atmosférica, este valor es el mismo que este, entonces por lo tanto se van a ir. La altura H2, como en nuestra línea de referencia hemos definido esta, y está colineal con la salida, ¿no? Está al fondo, bueno, no hay ninguna altura, entonces es 0. Aunque sea 2 centímetros, había dicho 2 centímetros, esto estaría a 1 centímetro por arriba, pero estamos tomando que está a la base. Entonces estos 0,8 metros es mucho más alto, es una mayor distancia. Entonces estamos considerando que nuestro punto de referencia es sobre esa diferencia, esa distancia de donde sale el fluido. O sea, donde sale la vena líquida. Vamos a aclararlo eso, ¿no? Tenemos ahí, el fluido va a salir. Entonces tomamos ese punto medio de salida y a partir de ahí hacemos nuestra referencia. Entonces, desde ese punto medio hacia arriba lo desconsideramos. Entonces, tiende a 0. Ahora, ¿qué nos falta acá? Velocidad. Acá esta velocidad 1 la anuló. Entonces, esta velocidad es 0. No es que sea 0, va a tender a 0. El ejemplo clásico es decir, bueno, tenemos una pileta grande en nuestra casa, en el fondo, llega el otoño, o se nos puso verde, no la podemos recuperar, lo que sea, y bueno, ponemos una bomba para retirar ese agua. En el momento que nosotros ponemos a funcionar la bomba y vemos el primer chorro de agua que está saliendo de la pileta, vemos a una cierta velocidad, vemos el descender el nivel de la pileta. No, después de un tiempo vemos que va descendiendo, pero muy lentamente. Entonces, acá la analogía es la misma. En el instante que destapamos acá y sale el chorro de agua, en ese preciso momento va a ser despreciable el descenso que veamos de este nivel de líquido. Entonces la velocidad tendería a 0. Por eso tendemos a 0. Y bueno, y nos queda esto y esto. Lo tenemos acá. Despejamos.
Y tenemos esta expresión, que es la velocidad de salida, que es igual a la raíz cuadrada de 2 por g, la aceleración de la gravedad, por altura del nivel del líquido. Y esta expresión es la expresión de Torricelli. Torricelli obtuvo esta expresión antes que Bernoulli, pero no aplicando Bernoulli, ¿sí? Es una expresión empírica de Torricelli que se llega de la misma manera aplicando Bernoulli. Y bueno, y acá se calcula, reemplazando los valores, nos da que en el instante inicial la velocidad de salida es de 3,962 metros sobre segundo del chorrito de agua que sale por acá. Bueno, sale otra cosa. Bueno, vamos con la segunda parte del problema. Acá nos está pidiendo el tiempo en que se va a vaciar el tanque. Ese tiempo que se va a variar el tanque, para poder calcularlo, es un caudal, pero ese caudal no va a ser constante. No va a ser constante. Si volvemos un poco acá, a la expresión de Torricelli, la velocidad depende de salida de la altura que esté a nivel del líquido. Pero si esto acá, a medida que pase el tiempo, va a ir descendiendo, va a ir bajando, esta altura obviamente también va a ir bajando, y si baja esta altura, también la velocidad de salida va a variar. Entonces, si recordamos que el caudal es igual a la sección por la velocidad, esta velocidad va a ser variable a medida que pase el tiempo. Y si es variable, este caudal también lo va a hacer. Y a medida que va bajando el líquido, la velocidad va a ir descendiendo. Con lo cual, el caudal que vamos a ir verificando también va descendiendo, va a ir bajando. Entonces el tema es, bueno, pero ¿cómo estimamos temporalmente cuánto tiempo va a bajar todo el líquido en salir? Tenemos una altura variable, un caudal variable, entonces vamos a tener que aplicar diferenciales. Entonces, tenemos, acá vamos planteando cosas, ¿no? El volumen dividido el tiempo es el caudal, pero este caudal no es constante, es variable, ¿sí? Entonces, ya no es directamente despejar el tiempo y tenemos el caudal y el volumen total, porque este volumen total, segundo a segundo, el volumen de líquido va a ir variando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo encaramos esto. Acá la estrategia es tomar un diferencial de altura, ¿sí? Entonces este diferencial de altura, podemos decirlo, tenemos la base, la altura inicial, que esta altura va a ir variando con el tiempo, tenemos también la salida, acá la salida tenemos un cierto área, que en el problema es dato, tenemos una velocidad de salida, que esta velocidad de salida va a ser variable, y acá definimos esto, ¿no? Un diferencial de volumen con respecto al tiempo. ¿Qué es esto, no? Un caudal. Es un caudal variable. Es un diferencial de la variación del volumen respecto al tiempo. A medida que esto vaya a ir bajando, este diferencial volumen sobre tiempo también va a ir cambiando. Bueno, sigamos con el razonamiento. Entonces, bien, de esta parte de acá tenemos, que venía por acá, vamos a tener que el caudal que vaya bajando, o sea, el caudal que se vaya bajando acá va a ser el mismo caudal que va a salir, ¿sí? Ahora, ese caudal va a ser la velocidad de salida que tengamos acá por el área de salida en el punto 2. Entonces podemos plantear que este caudal, volviendo a esta expresión, que volumen sobre tiempo es igual a velocidad de salida por área. Esto en general, pero en realidad vamos a tener que un diferencial de volumen sobre tiempo, porque estas condiciones van a ir cambiando. Entonces ahí reemplazamos ese volumen sobre tiempo por
este diferencial de volumen sobre tiempo. Que va a ser igual a menos velocidad de salida por el área. Este signo menos lo podemos plantear, lo planteamos acá mejor, y si no se plantea, después nos va al final del ejercicio, reemplazando con los valores numéricos, va a saltar el signo que nos va a decir que era lo contrario. Este diferencial de volumen sobre tiempo, a medida que va descendiendo el tanque, ese diferencial de volumen sobre tiempo va a ir descendiendo. Entonces va a ser una razón negativa. Va a ser la razón, acá está bien puesto, ¿no? Va a ser la razón o tasa en que se vacía ese tanque. Como se va vaciando, va a ser negativo. Y acá explicamos un poquito lo que se comentó recién, ¿no? Nos da idea de pendiente, en este caso la pendiente es negativa. Negativo porque es la expresión de la rapidez de disminución de volumen, porque estamos en un vaciado. Entonces acá vamos avanzando. Entonces ese diferencial volumen va a ser A por delta H. Recordemos que si acá tenemos el tanque, A era el área, todo este área, y el diferencial H era esa pequeña porcioncita entonces es esa pequeña altura. Entonces esa altura por el área nos va a dar un volumen. Si es que es diferencial de H, va a ser un diferencial de volumen. Eso es lo único que se está haciendo acá. Se reemplaza acá, y el diferencial volumen que estaba antes, acá lo vemos, queda reemplazado por esto. Ahí vamos avanzando la expresión y llegamos hasta ahí, ¿sí? Tenemos este planteo acá, y ahora la velocidad la sabemos, la hemos calculado antes de Bernoulli. O sea, no es una velocidad que va a ser constante. ¿Va a variar de qué? Con respecto a la altura. Acá está. Entonces, tenemos toda esta expresión. Ahí vamos avanzando. Y el tema es que tenemos dos variables, como bien tenemos acá. La altura y el tiempo. Entonces, ¿qué estrategia hacemos? Bueno, vamos separando las variables. El diferencial tiempo lo separamos de un lado, diferencial H lo separamos en el otro. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a integrar. Elegimos tirar todas las constantes de un lado. Y tenemos el H, el diferencial H, y esta expresión, ¿no? Que es la de Torricelli. Y después tenemos aquí integral de menos diferencial t, el área grande dividido del área pequeña de salida, integral de un medio, la raíz cuadrada 2 por g por h, que es variable, por el diferencial h. Separamos la parte constante, que es raíz cuadrada 2 por g, y nos queda esta expresión. Bien, como es una integral definida, tenemos que delimitar cuáles son los límites. Y acá ya está dicho. Tenemos la altura inicial, que es dato. La altura final, en este caso desvaciado, va a ser 0. Eso por un lado. ¿Y el tiempo? ¿Qué tenemos? El tiempo 1, 0. Es el inicio. Es el comienzo. Es nuestra referencia. Le ponemos 0. ¿Y el tiempo final? Bueno, esta va a ser la incógnita. Bueno, acá lo que hacemos es un pequeño repaso de cómo era integrar. No es complicado, pero bueno, hay que repasarlo, ¿no? Entonces, esto vemos acá todo el paso por paso para recordar cómo era integrar, que era la antiderivada, ¿no?
Listo. Entonces tenemos acá, nos queda esta expresión. Ya hemos integrado. Acá ya vamos viendo, recordando que esto tiende a C, esto es 0 y esto es 0 porque ya de arriba habíamos definido los límites de integración. Esto es el fondo del tanque y este es el tiempo inicial, que vale 0. Y el fondo del tanque es nuestra referencia 0. Bueno, entonces, acá vamos reordenando y nos queda esta expresión. El área, bueno, también, como sabemos que tenemos el área es pi por diámetro cuadrado sobre 4, bueno, como abajo también vamos a tener pi por diámetro cuadrado sobre 4, esta va a ser el área del tanque y esta del agujero. Bueno, ahí se va esto y nos queda finalmente esta expresión, que el tiempo, en este caso de vaciado del tanque, va a ser igual al diámetro del tanque, la apertura, vamos a recordando acá, va a ser este diámetro, esta distancia, el diámetro, dividido el diámetro del agujero, por la raíz cuadrada de 2 por h, la altura. En este caso es la altura en la cual tenemos el líquido, la cota, dividido g, la aceleración de gravedad. Bueno, ya con esto del problema, acá lo que hacemos es directamente ir reemplazando los valores. Nos da el tiempo en segundos. Y bueno, lo que hacemos acá un poco lo dividimos por 60, lo vamos trabajando para obtener el tiempo en minutos y lo que queda en segundos. Entonces el tiempo de vaciado total del tanque va a ser de 24 minutos con 14,4 segundos. Bueno, hasta acá la resolución de este problema y ojalá que les sirva.